Vi al pie de la carretera a una persona vestida de blanco, estática, mirándome fijamente, como si me estuviera esperando. ¿Alguna vez has escuchado un rumor que, aunque no te lo creas, te hace dudar de la realidad? Historias sobre sacrificios humanos ocultos en construcciones o voces susurrantes que se alzan en medio de la noche y te dicen cosas extrañas. Esto ocurre en una noche solitaria, manejando por carretera y cruzando un puente maldito. Todavía recuerdo ese rumor que se esparció como pólvora por el pueblo, diciendo que dentro de las grandes estructuras había ofrendas para garantizar su duración. Si lo decimos así, no suena necesariamente como algo aterrador, ¿verdad? Una ofrenda no es algo malo. Sin embargo, lo que varios vecinos comentaban sobre el Estadio Azteca iba mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. La ofrenda era un sacrificio humano. Según dicen, pasó en los años 60 y el rumor todavía aparece en distintas páginas de internet. Como ese hay muchos más, pues se cree que dentro de varios edificios y puentes pasó lo mismo. En lo personal, no creía en cosas paranormales y pensaba que esos rituales mágicos no tenían ningún sentido. No creía posible que existieran personas tan desalmadas como para arrebatarle la vida a alguien de esa forma. Mi padre, sin embargo, refuerza esa creencia mística porque, siendo conductor de camiones, suele realizar viajes de manera constante y siempre hace énfasis en un punto específico donde, según dice, algo así pasó: el puente de Atoyac. Según él, se pueden escuchar susurros, ver espectros, oír lamentos de alguien que se ahoga en el río de abajo. La verdad, cada vez que hablaba del tema, pensaba que se inventaba esas historias para asustarnos a mis hermanos y a mí, y quitarnos el sueño. Muchas veces llegué de hecho a preguntarle de dónde sacaba tantas ocurrencias, y siempre me respondía que no dudaba de la maldad y la ambición natural del ser humano. A mi alrededor no solo era mi papá quien hablaba de ese tipo de cosas, también estaba el caso de un vecino, cuyo hijo trabajaba para una renombrada constructora y, un día, se fue a su turno para nunca más volver. Algunos de sus colegas mencionaban que el jovencito se había presentado a trabajar, pero nunca salió de ahí, lo cual dio pie a múltiples teorías. Tal vez había fallecido en medio de las arduas labores dentro de la obra, o simplemente se había cansado de una vida humilde y decidió huir a la ciudad. Lo cierto es que su padre, a día de hoy, aún lo busca y exige a la constructora respuestas sobre qué le pasó, pues su hijo sería incapaz de abandonar el pueblo sin razón alguna. Ese tipo de cosas a veces me hacían dudar, pero me decía que seguramente solo eran coincidencias o mitos colectivos. Se preguntarán por qué lo digo todo en pasado, ¿no? Pues bueno, lo que me trae aquí hoy es la aterradora experiencia que viví durante un viaje. Una noche, mi papá enfermó y me pidió que hiciera su recorrido de la noche siguiente, lo cual implicaba realizar un largo viaje por carretera. Dudé en un principio, pero siendo el hijo mayor, era el único quien podía ayudarle, así que acepté y tomé siestas durante todo el día, pues no acostumbraba a estar despierto después de las 10 y necesitaría las horas de sueño. Cuando llegó la hora, admito que estaba visiblemente nervioso, tanto que mi padre corrió a abrazarme y darme un corto hasta luego, porque claro que iba a regresar sano y salvo. Y su positivismo logró animarme. Me despedí de mis hermanos y mi mamá, quien me dio un beso en la frente y una bendición, y luego me monté al imponente camión, que realmente no era como subirse a un auto. Respiré profundo e intenté mantener la calma, pues nunca había conducido algo tan grande, y después de tanto pensar, lo prendí, no sin antes poner una estación de radio cualquiera, de las que pasan música popular, y arranqué, con la mirada fija en la carretera y las manos apretadas en torno al volante. La estación de radio mantuvo el ambiente tranquilo por un rato, hasta que poco a poco empezó a cambiar.
Al avanzar hacia puntos donde no alcanzaba a llegar la señal radial, las canciones terminaban por entrecortarse y las voces de los locutores se distorsionaban, poniéndome muy nervioso. Mi viaje continuó por varias horas más. Recuerdo haber salido de mi casa a las 7 de la noche y, bueno, aunque estando en medio de la nada, en un punto donde la radio ya no ponía más que estática, yo no me atrevía a ver mi teléfono para saber con exactitud la hora, pero se sentía como una eternidad. Eventualmente, entre tanta nada similar, vi venir un puente altísimo que seguramente me llevaría hasta la ciudad destino. Suspiré aliviado e intenté sintonizar la radio otra vez, sin éxito. Tal vez debía rendirme y empezar a tararear alguna canción para no quedarme dormido. Era una buena idea, una que descarté en segundos, cuando en la distancia vi al pie de la carretera a una persona vestida de blanco, estática, mirándome fijamente, como si me estuviera esperando. Una parte de mí quiso detenerse, pero algo no me pintaba bien y preferí hacerle caso a mi instinto, pasando de largo sin atreverme a mirarlo e incluso acelerando para alejarme lo más rápido posible, con el corazón a mil, deseando llegar a un pueblo o un caserío para poder bajarme y hablar con algún local, quitarme el susto de encima y que llamaran a la policía en caso de que realmente hubiera dejado tirado a un pobre diablo. Estaba perdido entre mis pensamientos, cada vez más asustado, cuando la radio volvió a agarrar señal intermitente, sonando y volviendo a cortarse, y juro que escuché voces extrañas entre la música. Mi corazón quería salirse de mi pecho y preferí apagarla, aunque eso significara un viaje mucho más sombrío para mí. Recorrí el puente y mientras lo hacía, sentí un escalofrío que me heló la sangre. Algo estaba mal, pero no podía explicarlo, hasta que empezó de nuevo. Una serie de voces susurrantes se alzaron, unas sobre otras, casi inentendibles salvo por una cosa en común. Decían que estaban atrapados. Apreté tanto el volante que me dolían las manos y me mantenía viendo al frente con el cuello tan tenso que podría provocarme un calambre. Los escalofríos eran horribles, las voces desesperantes y el condenado puente no se acababa. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, atrapándome con ellos. Llegué a pensar que me había quedado varado en medio de la nada, pero el camión estaba encendido y yo iba hacia adelante, con el velocímetro mostrándome que iba cada vez más y más rápido por encima del límite permitido. Sentí un alivio bendito cuando vi una serie de puntos de luz acercándose. Por fin un pueblo. Y tan pronto vi un restaurante al pie de la carretera, me estacioné y bajé como alma que lleva al diablo para pedir un vaso de agua, solo para rodearme de más personas. Creo que estaba muy pálido y mi cara reflejaba mi pavor, pues los encargados del restaurante me preguntaron si estaba bien tan pronto entré, y en medio del pánico me solté a contarles la experiencia que había acabado de vivir. La expresión del dueño, aún así, se mantuvo tranquila, como si se tratara de algo diario. Estaba confundido hasta que el dueño me dijo: «Ah, sí, el alma en pena del puente. A veces se les aparece a los conductores como usted. A ese lo sacrificaron para que la construcción no se les cayera. Una pena». Todos los relatos de mi papá cobraron vida en ese instante. Jamás volví a manejar su camión, y cuando él no podía, le pedíamos el favor a un amigo de la familia.